Si usted o alguien cercano está considerando operarse de cataratas, lo que va a escuchar en los próximos minutos puede marcar la diferencia entre un resultado que cambie su vida para bien y una complicación que nadie esperaba. No digo esto para generar miedo. Lo digo porque llevo muchos años trabajando en oftalmología y he visto los dos extremos. He visto personas que después de la cirugía recuperaron una claridad visual que creían perdida definitivamente. Y he visto personas que llegaron a la cirugía sin la información que necesitaban y que sufrieron consecuencias que en la mayoría de los casos se podían haber evitado. Soy el Dr. Zahir Abbas y hoy vamos a hablar de lo que nadie le explica con suficiente detalle antes de una operación de cataratas. Vamos a hablar de lo que usted tiene derecho a saber, a preguntar y a exigir antes de poner sus ojos en manos de cualquier equipo médico. Si este contenido le parece útil, le pido que se suscriba al canal. Y si conoce a alguien que está próximo a operarse de cataratas, comparta este vídeo con esa persona. Puede que sea la información que necesita justo en este momento. Empecemos por algo que sigue circulando en muchas consultas y que es importante corregir. Existe la idea de que hay que esperar a que la catarata esté muy avanzada antes de operarse, que hay que esperar a que madure. Esa idea viene de una época en que las técnicas quirúrgicas eran muy diferentes a las actuales. En ese momento tenía una justificación técnica. Hoy no la tiene. Con la tecnología que se usa actualmente, operar una catarata muy avanzada requiere más energía para disolver el cristalino opacificado. Esa mayor cantidad de energía genera más inflamación dentro del ojo, prolonga el tiempo de recuperación y aumenta el riesgo de complicaciones. Lo que la evidencia actual dice es que el momento adecuado para operarse no lo determina un número en una tabla de visión, sino el impacto que la catarata está teniendo en la calidad de vida de la persona. Si le cuesta leer, si conduce con dificultad, si la luz le molesta más de lo habitual, si siente que ve a través de un cristal empañado, esas son las señales de que ha llegado el momento de hablar con un especialista. Si alguien le dice que tiene que esperar a ver menos antes de operarse, pida una segunda opinión. Ahora vamos al núcleo de todo lo que quiero compartir con usted hoy. He organizado la información en 3 bloques fundamentales. El primero tiene que ver con los estudios que deben hacerse antes de la cirugía. El segundo, con la elección de la lente intraocular. Y el tercero, con cómo evaluar al equipo médico y la clínica donde se va a operar. Estos 3 bloques juntos son lo que determina, en una proporción muy alta, si el resultado de la cirugía va a ser el que usted espera. El primero de estos bloques es el que más se subestima. Cuando alguien recibe el diagnóstico de catarata y le proponen la cirugía, es habitual que la conversación pase rápidamente a la fecha de la operación, sin detenerse lo suficiente en los estudios que deben realizarse antes. Esos estudios no son un trámite burocrático. Son la base sobre la que se toman decisiones quirúrgicas que van a afectar su visión de manera permanente. Si se omiten o se hacen de manera incompleta, el margen de error aumenta de manera considerable. El primero de esos estudios es la biometría ocular. En la cirugía de cataratas se extrae el cristalino natural del ojo, que es el que se ha opacado, y se coloca en su lugar una lente artificial. Para que esa lente funcione correctamente, para que le permita ver bien sin necesidad de gafas de alta graduación después de la operación, tiene que tener una potencia calculada con una precisión muy alta. La biometría es el estudio que permite hacer ese cálculo. Mide la longitud del globo ocular, la profundidad de la cámara anterior y la curvatura de la córnea. Con esos datos, y mediante fórmulas matemáticas específicas, se determina qué potencia debe tener la lente que se va a implantar. Cuando este cálculo no se hace con los equipos adecuados, o cuando los datos que se obtienen son imprecisos, el resultado puede ser una lente con una potencia que no corresponde exactamente a lo que ese ojo necesita. Eso significa que la persona se opera con la expectativa de prescindir de las gafas de lejos y, sin embargo, después de la cirugía sigue necesitando una graduación importante. Es una de las causas más frecuentes de insatisfacción después de una cirugía técnicamente correcta. El estándar actual en biometría es el método óptico por interferometría, que permite obtener medidas con una precisión extraordinaria, sin necesidad de tocar el ojo. Si la catarata es muy densa y no permite que la luz pase con suficiente claridad para este tipo de medición, se recurre a la biometría por ultrasonido,
que también es válida, pero algo menos precisa. Antes de la cirugía, pregúntele al médico qué tipo de biometría se le va a realizar y con qué equipo. Es una pregunta legítima y cualquier equipo médico serio estará en disposición de responderla con claridad. El segundo estudio esencial es la topografía o tomografía corneal. La córnea es la superficie transparente que cubre la parte frontal del ojo y tiene un papel fundamental en la manera en que el ojo enfoca la luz. Una topografía corneal crea un mapa detallado de la curvatura de esa superficie. Una tomografía va más lejos y analiza también la cara posterior de la córnea y su grosor en distintos puntos. Este estudio tiene varias utilidades importantes en el contexto preoperatorio. La primera es detectar el astigmatismo. El astigmatismo es una irregularidad en la curvatura de la córnea que hace que la visión sea borrosa o distorsionada a distintas distancias. Muchas personas tienen astigmatismo sin saberlo, porque se ha compensado de manera natural o porque sus gafas lo corregían. Si esa persona se opera de cataratas con una lente convencional y no se aborda el astigmatismo durante la cirugía, el resultado puede ser una visión que sigue siendo borrosa aunque la catarata haya desaparecido. Existen lentes específicamente diseñadas para corregir el astigmatismo al mismo tiempo que se implanta la lente para la catarata. Para saber si ese tipo de lente es necesario y para calcularlo con precisión, la topografía corneal es imprescindible. La segunda utilidad es detectar condiciones de la córnea que podrían influir en la elección del tipo de lente o en el riesgo de la cirugía. Hay alteraciones en la forma de la córnea que, si no se detectan antes de la operación, pueden condicionar negativamente el resultado final. Un especialista que trabaja con la información completa puede tomar las decisiones correctas. Uno que opera sin ese mapa trabaja con información incompleta. El tercer estudio que no debe faltar en ninguna evaluación preoperatoria es el recuento de células endoteliales. La cara interna de la córnea está recubierta por una capa de células llamada endotelio corneal. La función de esas células es mantener la córnea transparente mediante un proceso activo de bombeo de líquido. Sin ese proceso, la córnea se hincharía y perdería su transparencia, lo que resultaría en una visión borrosa e incluso en opacidad corneal. El aspecto crítico de estas células es que no se regeneran. A lo largo de la vida, su número va disminuyendo de manera natural. La propia cirugía de cataratas, por la energía que utiliza y por los instrumentos que se introducen en el ojo, también elimina una cantidad de estas células. En la gran mayoría de los casos, esa pérdida es tolerable y no genera consecuencias. Pero si una persona llega a la cirugía con un número de células endoteliales ya bajo, la pérdida adicional que produce la cirugía puede ser suficiente para desencadenar un edema corneal, que es una hinchazón de la córnea que causa visión borrosa y que puede volverse crónica. El recuento de células endoteliales es una prueba rápida y no invasiva que toma una imagen de esas células y las cuenta. Si el resultado muestra que el número está por debajo de los valores normales, el cirujano puede tomar medidas específicas para reducir al mínimo la pérdida celular durante la cirugía, usar menos energía, utilizar sustancias viscoelásticas con mayor capacidad protectora y ajustar la técnica. Operar sin saber cuál es el estado del endotelio de esa persona es una decisión que no tiene justificación cuando la prueba es tan sencilla de realizar. El cuarto estudio es la tomografía de coherencia óptica de la mácula, que habitualmente se llama OCT macular. Esta prueba genera imágenes de alta resolución de la retina, que es la capa de células en el fondo del ojo responsable de convertir la luz en señales nerviosas. La mácula es la zona central de la retina y la responsable de la visión de detalle que usamos para leer, reconocer caras o ver colores. La razón por la que este estudio es importante antes de operar una catarata es que la catarata en sí puede impedir ver bien el fondo del ojo durante la exploración. Si hay una alteración en la mácula, como una degeneración macular, un edema o cualquier otra condición, puede estar oculta detrás de la opacidad del cristalino. Si esa condición no se detecta antes de la cirugía, la persona puede llegar a la operación esperando recuperar una visión clara y descubrir después que el límite no estaba en la catarata, sino en la retina. La OCT macular permite ver con precisión el estado de esa zona antes de operar, ajustar las expectativas de manera realista y, en algunos casos, detectar condiciones que requieren tratamiento propio antes o después de la cirugía de cataratas.
Pasemos ahora al segundo bloque, que es la elección de la lente intraocular. Este es quizás el aspecto en el que la persona que se va a operar tiene más capacidad de influir en el resultado, y también el que genera más confusión. Existe una variedad considerable de lentes intraoculares, y no hay una que sea la mejor para todo el mundo. La lente adecuada para cada persona depende de su situación visual previa, de la anatomía de su ojo y de sus necesidades y hábitos de vida. Una conversación seria sobre la elección de la lente tiene que empezar con preguntas sobre cómo vive esa persona, si trabaja frente a una pantalla, si conduce de noche con frecuencia, si le gusta leer, si practica algún deporte, si le importa prescindir de las gafas o si ya está acostumbrado a usarlas y no le supone un problema. Las lentes monofocales son las más sencillas. Tienen un único punto de enfoque, que normalmente se programa para ver bien de lejos. Con este tipo de lente, la visión de lejos puede ser excelente, con buena nitidez y contraste, pero para las distancias cercanas y medias, como leer un libro, ver el teléfono o trabajar con el ordenador, normalmente se necesitarán gafas. Son una opción muy adecuada para personas que no tienen inconveniente en seguir usando gafas de cerca, que priorizan la máxima calidad de visión a distancia o que tienen ciertas condiciones en la retina que hacen menos recomendables las lentes más complejas. Las lentes multifocales representan un paso más. Mediante una distribución especial de las zonas ópticas dentro de la lente, permiten enfocar a varias distancias, lejos, intermedia y cerca. El objetivo es reducir o eliminar la dependencia de las gafas para la mayoría de las actividades cotidianas. La principal consideración con este tipo de lente es que al distribuir la luz entre varios puntos de enfoque, puede haber una ligera reducción en la calidad de contraste con poca luz, y es habitual que durante un periodo de adaptación aparezcan halos o destellos alrededor de las luces, especialmente de noche. La mayoría de las personas se adaptan a esos fenómenos con el tiempo, pero para quienes conducen mucho de noche o son especialmente sensibles a esos efectos, pueden resultar molestos. Dentro de las lentes multifocales, las trifocales añaden un tercer punto de enfoque específico para la distancia intermedia, lo que las hace especialmente adecuadas para el uso de pantallas y ordenadores. Las lentes de profundidad de foco extendida, conocidas por las siglas en inglés EDOF, funcionan de manera diferente. En lugar de crear varios puntos de enfoque definidos, amplían el rango de visión nítida, creando un foco continuo desde la distancia larga hasta la distancia media. El resultado es una visión muy buena para lejos y para la distancia de trabajo habitual con pantallas, con una tasa significativamente menor de halos y destellos que las multifocales. Para la lectura de texto muy pequeño en condiciones de poca luz, puede necesitarse una ayuda óptica de baja graduación en algunos casos. Son una opción que combina una buena amplitud de visión con una menor incidencia de efectos secundarios. Las lentes tóricas no son un tipo de lente independiente, sino una característica que puede añadirse a cualquiera de las anteriores. Una lente tórica está diseñada para corregir el astigmatismo al mismo tiempo que se implanta la lente para la catarata. Si los estudios preoperatorios mostraron la presencia de astigmatismo significativo, la implantación de una lente tórica evita que ese astigmatismo siga condicionando la visión después de la operación. La conversación sobre la elección de la lente debe ser detenida y personalizada. Un médico que propone un tipo de lente sin haber preguntado antes cómo vive la persona, qué actividades realiza y qué espera de la cirugía, no está ofreciendo un consejo individualizado. La elección de la lente es una decisión que combina el criterio técnico del especialista con las necesidades y preferencias de la persona. Ambas partes tienen que aportar información para llegar a la mejor decisión posible. El tercer bloque es la evaluación del equipo médico y del centro donde se va a realizar la cirugía. Es un aspecto que muchas personas no saben cómo abordar, porque no tienen los criterios para juzgar la competencia de un cirujano. Pero hay señales observables durante el proceso previo a la cirugía que permiten formarse una idea bastante clara de si se está en manos de un equipo serio y comprometido con el resultado. Las señales que deben generar precaución son varias. Una consulta preoperatoria muy breve, en la que en pocos minutos se hace el diagnóstico, se propone la cirugía y se da una fecha, sin tiempo suficiente para realizar los estudios necesarios ni para explicar las opciones,
Es una señal de que el proceso no está teniendo la atención que merece. Una buena evaluación preoperatoria lleva tiempo, porque implica pruebas, conversación y resolución de dudas. Si durante la consulta la mayor parte del tiempo se dedica a explicar diferencias de precio entre distintas lentes sin que haya habido antes una conversación sobre las necesidades de la persona, eso tampoco es una buena señal. La recomendación de una lente tiene que venir después de conocer a la persona, no antes. Si al hacer preguntas sobre los equipos que se utilizan para los estudios o para la cirugía, las respuestas son vagas o se intenta evitar el tema, eso merece atención. Un equipo médico que trabaja con tecnología de calidad y con procesos bien establecidos no tiene ningún motivo para no explicarlos. Si el médico presenta la cirugía como algo que no tiene ningún riesgo o que nunca genera complicaciones, eso no es tranquilizador, es inexacto. Toda intervención quirúrgica tiene un perfil de riesgos, aunque sea bajo. Un especialista honesto los explica, los contextualiza y explica qué se hace en caso de que se produzcan. Esa transparencia es un indicador de seriedad, no de alarma. Por el contrario, hay señales que generan confianza. Una primera consulta que incluye todos los estudios que hemos mencionado, con tiempo para explicar qué mide cada uno y qué información aporta, es un buen comienzo. Un médico que hace preguntas sobre la vida de la persona antes de proponer una lente, que explica con claridad las diferencias entre las distintas opciones y que no presiona en ninguna dirección, está actuando de manera adecuada. Un equipo en el que todos los profesionales, desde quien realiza las pruebas hasta quien atiende en recepción, trabajan de manera coordinada y dan información coherente, transmite seriedad. Recibir por escrito todas las instrucciones para antes y después de la cirugía es otro indicador positivo. Las indicaciones verbales se olvidan, las escritas permanecen. Una vez que se ha completado la evaluación preoperatoria, se ha elegido la lente y se ha programado la fecha de la cirugía, hay una serie de cuidados previos que son importantes. Si la persona tiene diabetes o hipertensión, es fundamental que ambas condiciones estén bien controladas en el periodo previo a la operación. Los niveles de glucosa elevados y la presión arterial mal controlada aumentan el riesgo de infección y de complicaciones durante la recuperación. Es imprescindible informar al médico de todos los medicamentos que se están tomando, incluidos los que se compran sin receta y los suplementos. Algunos anticoagulantes requieren un ajuste antes de la cirugía. Hay un grupo de medicamentos que se usa para tratar ciertos problemas de próstata, los alfa-bloqueantes, que pueden producir un efecto específico durante la cirugía ocular que el cirujano tiene que conocer de antemano para poder manejarlo correctamente. Si no se informa de que se está tomando ese tipo de medicamento, el cirujano no puede prepararse. En los días previos a la cirugía, es habitual que se prescriban gotas oftálmicas, generalmente antibióticas o antiinflamatorias, que se deben empezar a usar según las indicaciones. La limpieza de los párpados y la base de las pestañas con productos específicos también puede recomendarse para reducir la carga bacteriana en la zona ocular. El día de la cirugía debe acudirse en ayunas según las indicaciones recibidas, con ropa cómoda y sin maquillaje ni cremas en la zona de la cara. Es imprescindible ir acompañado, porque no será posible conducir al salir del centro. En el quirófano se administran gotas anestésicas en el ojo y se dilata la pupila. La cirugía en sí dura entre 10 y 20 minutos y se realiza con el paciente despierto. No hay dolor. Puede notarse una ligera presión y verá una luz brillante. Al salir del quirófano, la visión estará borrosa y es normal notar una sensación de cuerpo extraño en el ojo. La recuperación exige seguir las indicaciones con precisión. Las gotas postoperatorias son fundamentales. Son el principal recurso para prevenir la infección y controlar la inflamación. Deben ponerse en los horarios indicados durante el tiempo que se prescriba. No frotarse ni presionar el ojo es otra indicación básica que debe respetarse siempre. El protector ocular para dormir las primeras noches evita que durante el sueño, sin ser consciente de ello, se ejerza presión sobre el ojo. En los primeros días deben evitarse los esfuerzos físicos, agacharse de manera brusca y cualquier actividad que pueda exponer el ojo a golpes, agua de piscina o polvo. Hay situaciones que requieren contactar de inmediato con el médico o acudir a urgencias sin esperar. Dolor intenso que no cede,
pérdida repentina de visión o empeoramiento claro, un ojo que en lugar de mejorar se pone cada vez más rojo, la aparición de secreción purulenta, destellos de luz intensos o un aumento súbito de puntos o manchas flotantes en la visión. Estas complicaciones son poco frecuentes, pero cuando ocurren, el tiempo de respuesta importa. Lo que quiero que se lleve de todo esto es una idea sencilla. La cirugía de cataratas es una de las intervenciones con mayor tasa de éxito de toda la medicina. Pero ese éxito no es automático. Depende de una preparación adecuada, de estudios correctamente realizados, de una lente bien elegida y de un equipo médico comprometido. Usted tiene el derecho y la responsabilidad de asegurarse de que todas esas condiciones se cumplen antes de entrar al quirófano. Hacer las preguntas correctas no es desconfiar del médico, es participar activamente en un proceso que va a afectar su visión de manera permanente. Soy el Dr. Zahir Abbas. Si tiene alguna duda sobre lo que hemos visto hoy, déjela en los comentarios. Y si conoce a alguien que está próximo a operarse de cataratas, comparta este vídeo con esa persona. Cuídese bien y nos vemos en el próximo vídeo.